Comencemos. En Classroom of the Elite todos hablan de inteligencia, pero en el tercer año la pregunta real es otra. ¿Quién entiende mejor el poder? No me refiero a quién tiene más puntos, quién gana más exámenes o quién parece más amenazante. Me refiero a algo incluso más incómodo. ¿Quién logra mover a las personas incluso cuando esas personas creen que están decidiendo por sí mismas? Ayano Koji, Ryuen, Horikita e Ichinose representan 4 formas de liderazgo, 4 formas de controlar una clase, 4 riesgos distintos y 4 posibles colapsos. Ayano Koji controla con información, Ryuen controla con presión, Horikita controla con estructura y Ichinose controla con confianza. Pero aquí viene la pregunta que define este video. ¿Cuál de esos poderes sobrevive cuando una clase entra en crisis? Este marco cambia todo, porque un líder puede parecer débil y aún así controlar más que todos. Para entender este debate tenemos que separar dos ideas, autoridad y poder. La autoridad es tener un cargo, una posición o una etiqueta, ser líder de clase, representante o figura visible. Pero el poder es otra cosa. El poder aparece cuando tus decisiones cambian la conducta de otros. En el mundo corporativo pasa igual. Un jefe puede tener el título, pero no necesariamente controla al equipo. A veces quien controla de verdad es quien maneja la información, quien impone miedo, quien da estructura o quien sostiene la confianza emocional del grupo. French y Reven describieron bases de poder como el poder coercitivo, experto, legítimo, de recompensa y de referencia. Este marco ayuda a leer a los 4 líderes sin quedarnos en impresiones superficiales. Ayano Koji se acerca al poder experto e informacional. Ryuen usa poder coercitivo y psicológico. Horikita intenta convertir su autoridad en legitimidad y Ichinose, por otro lado, funciona con poder referencial. La siguen porque creen en ella. Comenzando con Ayano Koji, el problema de controlar desde las sombras es que nadie sabe cuando estás protegiendo al grupo y cuando lo estás usando. Ayano Koji es el caso más extraño porque no necesita parecer líder para controlar una situación. Su método no se basa en carisma, tampoco en amenaza directa. Su ventaja está en crear condiciones. Él siempre empuja a las personas, les construye un pasillo y deja que caminen por ahí creyendo que eligieron el camino. En el examen de las fichas en el tercer año, este patrón se ve con claridad. El sistema premia la recolección, castiga la descoordinación y convierte la información en recurso. En ese escenario, Ayano Koji entiende algo antes que muchos. No gana quien tiene más fuerza, gana quien administra mejor la incertidumbre. Desde una lectura psicológica, Ayano Koji opera con desapego cognitivo. Observa, reduce variables, supera emoción de ejecución y decide con una distancia que para otros sería imposible. Esa distancia le da una ventaja brutal. Mientras que otros reaccionan por miedo, orgullo o afecto, él calcula. Pero esa misma distancia es su primera desventaja. Ayano Koji puede ganar un examen y perder algo más difícil de recuperar, la lectura moral de su clase. Aquí está el punto débil de Ayano Koji como líder. Su inteligencia no siempre genera confianza. Un grupo no funciona solo con la mejor estrategia. También necesita creer que quien dirige no los va a sacrificar sin avisar. Y Ayano Koji tiene un problema serio. Muchas veces hace lo correcto desde el punto de vista del resultado, pero no desde el punto de vista del vínculo. En una empresa esto pasa con el ejecutivo brillante que siempre tiene razón, pero nunca explica el proceso. Sus decisiones pueden salvar el proyecto, pero el equipo empieza a sentir que trabaja dentro de una caja negra. El resultado es eficiencia con ansiedad. La gente obedece porque funciona, pero no descansa emocionalmente. En tercer año, su nueva clase empieza a apoyarlo. Yoshida, Sanada y Morishita pueden darle fichas o respaldo operativo. Esto sugiere que ya no lo ven como un extraño, pero esa confianza todavía es frágil. Si descubren que sus movimientos incluyen sacrificios calculados, el apoyo puede convertirse en temor. Las amenazas directas contra Ayano Koji no son solo enemigos fuertes, son variables que dañan su control invisible. Primera amenaza, Ryuen, ya que este no necesita entender todo el plan. Le basta con detectar una grieta. Un ejemplo es el caso de Yori, cuando Ryuen observa un cambio en la atención de Ayano Koji y lo convierte en presión. No descubre una fórmula, descubre una reacción. La segunda amenaza es la exposición pública. Si una jugada de Ayano Koji sale a la luz antes de tiempo, su aura de control se convierte en sospecha. La tercera amenaza es la dependencia de la clase.
Si sus compañeros empiezan a creer que solo ganan por él, la clase crece en resultados, pero no en autonomía. La cuarta amenaza sería Yori. No porque sea débil, sino porque ahora representa un punto que otros pueden usar para forzarlo a elegir entre estrategia y deseo personal. La paradoja es dura. Mientras más humano se vuelva Yano-Kouji, más oportunidades le da al enemigo para leerlo. Ahora vamos a iniciar con Ryuen, el poder de la presión. Ryuen no pelea para ganar la escena, pelea para obligarte a revelar que quieres proteger. Ryuen representa el modelo opuesto. Él no quiere que todos se sientan cómodos, quiere que todos reaccionen. Su liderazgo nace del miedo, la presión y la lectura de debilidades. Ryuen entiende que una persona bajo presión revela más que una persona relajada, por eso provoca, empuja, incomoda y amenaza. A nivel psicológico, Ryuen es un líder de estrés. No busca seguridad emocional, busca información conductual. Quiere ver quién se quiebra, quién se defiende, quién protege a alguien, quién miente, quién tiembla. En el tercer año, su fuerza está en detectar que Yano-Kouji no mira a Yori como una pieza cualquiera. Eso basta para probar una hipótesis. Si Yori se convierte en una variable emocional, entonces a Yano-Kouji ya no es completamente ilegible. Ryuen no necesita derrotarlo en inteligencia pura. Necesita crear una situación en la que Yano-Kouji tenga que mostrar prioridad. Pero en cuanto a las desventajas, tenemos que Ryuen puede dominar una crisis, pero la pregunta es si puede sostener una clase cuando todos ya están cansados de vivir bajo presión. El problema de Ryuen es que el miedo es efectivo pero caro. Un equipo dirigido por miedo puede moverse rápido, puede obedecer sin debatir, puede ejecutar bajo presión, pero la obediencia por miedo no crea lealtad profunda, crea cálculo de supervivencia. En una empresa, este es el jefe que logra resultados a corto plazo porque nadie se atreve a fallar, pero con el tiempo la gente deja de proponer, oculta errores, se protege y espera el momento de abandonar el barco. Ryuen tiene control mientras la gente crea que enfrentarlo es más costoso que seguirlo, pero si aparece alguien capaz de resistirlo o si su clase encuentra otra fuente de estabilidad, su sistema empieza a erosionarse. Su amenaza interna no es solo un enemigo externo, es el cansancio psicológico de su propia clase. En cuanto a las amenazas directas contra Ryuen, la primera es Katsuragi. Él no compite con el estilo de Ryuen, pero puede estabilizar lo que Ryuen rompe. Es un contrapeso irracional. Por otro lado tenemos a Yori, aunque ella no domina por fuerza, pero entiende la estructura emocional de la clase. Si ella percibe que el liderazgo de Ryuen se vuelve autodestructivo, su juicio puede pesar más de lo que parece. Por otro lado tenemos a Yano-Kouji, no porque lo supere en provocación, sino porque Yano-Kouji no reacciona como Ryuen espera, y para un depredador social, no poder leer la reacción de la presa es frustrante. Ryuen es peligroso porque obliga a otros a moverse, pero su debilidad aparece cuando alguien no se mueve como él predijo. En cuanto a Horikita, tenemos que ella no busca ganar una escena, busca construir una clase que no se derrumbe cuando el líder no esté. Horikita representa otra forma de poder, la estructura. Ella no lidera como Ryuen, no busca que la obedezcan por miedo, tampoco lidera como Ichinose, desde la confianza emocional pura. Horikita quiere construir un sistema. Su objetivo es convertir una clase desordenada en una organización funcional, roles, reglas, prioridades, responsabilidades, aprendizaje. En términos corporativos, Horikita sería la líder que intenta pasar de un grupo de individuos talentosos a un equipo con procesos. Su ventaja es que este tipo de liderazgo puede sobrevivir cuando la figura principal no esté presente. Si una clase depende solo de una mente brillante, es frágil. Si depende de un sistema, puede resistir más. Por eso Horikita es importante. Ella apunta a algo que incluso Yano-Kouji necesita, que la clase sea capaz de caminar sin él. En cuanto a la desventaja tenemos que una estructura sin confianza puede parecer control vacío. La pregunta con Horikita no es si puede organizar una clase. La pregunta es si puede tomar una decisión impopular sin perder el alma del grupo. La debilidad de Horikita es que la estructura no basta si el grupo no confía en el criterio de quien la sostiene. Un equipo puede tener reglas claras, pero si los miembros sienten que esas reglas no los protegen, empiezan a cumplir por obligación, no por compromiso. Horikita ha crecido mucho, pero su liderazgo todavía enfrenta una amenaza psicológica, la duda. No porque sea débil, duda porque entiende que cada decisión deja costos humanos. En una empresa esto se ve con líderes operativos muy capaces que intentan ordenar todo, pero pierden velocidad cuando aparece una decisión moral, despedir a alguien, sacrificar una línea de negocio, cambiar de estrategia, enfrentar a un miembro popular del equipo.
Oriquita busca proteger y elevar su clase, pero cuando el sistema exige sacrificios, castigar o exponer a alguien, su estructura se pone a prueba. En cuanto a las amenazas, tenemos que una estructura bien diseñada no cae por falta de reglas, cae cuando alguien aprende a explotar sus puntos ciegos. La primera es un traidor interno. Una clase basada en una estructura sufre mucho cuando la información interna se filtra. Si las reglas del grupo llegan al enemigo, la estructura deja de proteger y empieza a exponer. La segunda amenaza es Ayanokoji, no como enemigo simple, sino como comparación permanente. Mientras Ayanokoji exista como figura capaz de resolver desde las sombras, cualquier error de Oriquita puede parecer más grande. La tercera amenaza es la presión emocional del grupo. Oriquita quiere madurar como líder, pero su clase también espera protección. Si un examen exige elegir a quién salvar, su autoridad se vuelve vulnerable. La cuarta amenaza es Ryuen, porque Ryuen ataca estructuras no con argumentos, sino con presión. Si logra forzar reacciones emocionales, puede sacar a Oriquita de su zona de control. Oriquita puede construir el sistema más sano, pero un sistema sano también necesita defensa contra sabotaje. Ahora seguimos con Ichinose. Ichinose no controla su clase con órdenes, la controla con algo más raro, la sensación de que nadie será abandonado. Ichinose es el modelo más humano, y por eso mismo uno de los más peligrosos. Su clase no la sigue por miedo, la sigue porque confía en ella, y esa confianza es un recurso enorme. En equipos reales se ha encontrado que la seguridad psicológica ha estado ligada a la percepción de poder asumir riesgos interpersonales dentro del equipo. Ichinose crea exactamente ese tipo de entorno. La gente se siente vista, protegida, incluida. Su liderazgo convierte pertenencia en fuerza. En tercer año, esa capacidad importa mucho, porque los exámenes ya no evalúan solo talento individual, evalúan cooperación, sacrificio, resistencia emocional y lectura social. El punto fuerte de Ichinose es que su clase puede coordinarse sin miedo interno. Cuando hay confianza, la información fluye mejor, la gente pide ayuda antes de colapsar y los errores se detectan antes. El poder de Ichinose no cae por falta de amor, puede caer porque ama demasiado a su clase. Pero aquí aparece su gran desventaja. La confianza también puede convertirse en deuda emocional. Cuando un líder promete proteger a todos, cada crisis se vuelve personal. Cada pérdida se siente como traición. Cada sacrificio parece una falla moral. Ichinose tiene capacidad social enorme, pero también carga un riesgo brutal. Si un día no puede salvar a alguien, el golpe contra su identidad será más fuerte. En una empresa, esto se ve en líderes muy queridos que absorben demasiado. Protegen al equipo, amortiguan conflictos, evitan decisiones duras y terminan quemándose. El equipo los ama, pero también puede volverse dependiente de su presencia emocional. Por eso, Ichinose es fuerte, pero no invulnerable. Su clase puede resistir mucho mientras ella esté firme, pero si ella se rompe, el impacto se expande como una onda emocional. En cuanto a las amenazas contra Ichinose, tenemos que la primera es Ryuen, porque Ryuen puede forzar escenarios donde la confianza se vuelve desventaja. Si pone a Ichinose frente a una elección imposible, su virtud se transforma en carga. La segunda es Ayanokoji, no necesariamente porque quiera destruirla, sino porque entiende el mecanismo social que la sostiene. Él sabe que mover a Ichinose implica mover a toda su clase. La tercera amenaza es la presión de resultados. La confianza sin victoria empieza a desgastarse. Un equipo puede amar a su líder, pero si siente que esa lealtad no los acerca a la meta, empiezan las dudas. La cuarta amenaza es el sacrificio inevitable. Si el sistema obliga a perder a alguien, Ichinose entra en el tipo de conflicto que más daño le hace, elegir entre su ideal y la supervivencia competitiva. Ichinose entiende mejor que nadie el valor humano de una clase, pero la escuela premia a quien gana. El mejor líder no es quien gana una vez, es quien deja una clase capaz de seguir ganando cuando el mapa cambia. Si llevamos estos 4 líderes a una empresa real, veríamos 4 culturas distintas. Ayanokoji sería la organización orientada a datos, alta eficiencia, baja explicación emocional, excelente para crisis, peligroso para el clima interno si la gente siente que es usada. Ryuen sería la cultura de alto rendimiento por presión, resultados rápidos, alto miedo, desgaste acumulado. Puede ganar batallas, pero no necesita controlar la rotación emocional del grupo. Oriquita sería la cultura del proceso, roles claros, crecimiento grupal,
responsabilidad. Su riesgo es volverse lenta si cada decisión necesita validación moral. Ichinose sería la cultura de confianza, alta cohesión, fuerte sentido de pertenencia, comunicación fluida. Su riesgo es la dependencia emocional y la dificultad para tomar decisiones crueles. MC Kinsey también conecta la salud organizacional con desempeño de largo plazo. Traducido al mundo de Classroom of the Elite, no basta con ganar un examen. Una clase necesita sobrevivir a muchas crisis y romperse por dentro. Ayanokoji puede entender todos los modelos, pero eso no significa que pueda vivir dentro de uno sin destruirlo. Ahora viene la parte difícil. ¿Quién entiende mejor el poder? Si hablamos de manipulación pura, Ayanokoji está arriba. Nadie administra información como él. Si hablamos de presión ofensiva, Ryuen es el enemigo más peligroso. Nadie convierte mejor el miedo en una reacción. Si hablamos de construcción de sistema, Horikita tiene el proyecto más sano a largo plazo. Todavía no es perfecto, pero apunta a una clase que no depende de un monstruo. Si hablamos de cohesión humana, Ichinose tiene el modelo más fuerte. Su gente no solo la sigue, cree en ella. Pero el poder más completo no es solo una cosa, es la capacidad de combinar información, presión, estructura y confianza según la crisis. Y aquí Ayanokoji sigue siendo el más peligroso, porque puede aprender de los otros tres. Puede entender la presión de Ryuen, la estructura de Horikita y la confianza de Ichinose. La pregunta es si también puede pagar el costo emocional de ese aprendizaje. La pregunta no es quién te cae mejor, la pregunta es bajo qué líder sobrevivirías. Por eso este debate no se resuelve con un ranking simple. Ryuen puede mover voluntades, Horikita puede ordenar una clase, Ichinose puede sostener vínculos, Ayanokoji puede mover el tablero entero. Pero cada poder trae su amenaza, el aislamiento, el desgaste, la rigidez o la carga emocional. Y quizá la pregunta real no sea quién controla mejor una clase, sino qué tipo de poder puede sobrevivir sin destruir a las personas que lo sostienes. Ahora quiero leerte. Si estuvieras en este universo, ¿a quién seguirías como líder? ¿Ayanokoji, Ryuen, Horikita o Ichinose? Y ahora otra pregunta más. De acuerdo al desempeño que consideras que tienes, ¿en qué clase puede que caigas? Y ahí ya no te tocaría elegir, te tocaría ver si no serías desechado o si podrías integrarte de buena forma al grupo. Y otra pregunta más, ¿a quién traicionarías primero si tu permanencia dependiera de eso? Así que bueno, esto sería todo para este video. Espero que les haya gustado y nos vemos